damos la bienvenida al presbítero Pedro Medina Fuentes. Él fue vicario parroquial en San Julián, Jalisco. Poco después fue párroco en Pegueros, Jalisco. Y actualmente presta su ministerio en el Seminario Mayor de San Juan de los Lagos como prefecto de filosofía. El padre Pedro nos ayudará a ubicar quién es un testigo, qué hace un testigo y dónde lo hace. Además veremos testimonios claros de personas cercanas a nosotros que estuvieron en nuestras comunidades y ahora son modelos a seguir. Recibamos al padre Pedro Medina con un caluroso aplauso. Bien, si gusta, nos ponemos de pie, vamos a permitir pues que la palabra ilumine este momento. Tomado del Evangelio según San Lucas. Vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se haya cumplido. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No he venido a traer la paz, sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá división. 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrá el padre al hijo, e hijo al padre, madre a hija, e hija a madre, suegra a nuera, y nuera a suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El objetivo que pretendo en esta charla con ustedes es precisamente este: convencernos, motivarnos de ser testigos, y testigos de la buena nueva, del Evangelio de Jesucristo, pero no cualquier clase de testigos, sino testigos, como lo dice el Evangelio, que donde quiera que van, llevan y se les nota el fuego que vino a traer Jesucristo. Recurriendo a Anacleto González Flores, él decía que los testigos que se necesitan son testigos que vivan con osadía el Evangelio. Y sin ser ofensivo, pero siendo fiel a las palabras de este beato, él decía: y estas personas que son mediocres, que no hacen nada, esas personas que no viven realmente como testigos, ¿qué hay que hacer con ellos? Y Anacleto decía: nada. Y en su escrito decía: no, sí hay que hacer algo con ellos, decirles que se vayan, así, decirles que se vayan, porque esas personas que viven con miedo, que viven solamente a media su fe, en lugar de ayudar, están estorbando. Entonces, amados hermanos, amadas catequistas, el día de hoy estamos aquí reunidos y nos han abrazado el testimonio de tantos hombres y mujeres que han vivido su fe con fuego, es decir, con osadía. Y sí me gustaría pedirles el día de hoy que ser un verdadero catequista tiene una característica, y es vivir con osadía la fe. De verdad, ya quiero insistirles que causa cierto cansancio encontrarse con estas catequistas, yo le llamaría catequistas atoladas. ¿Cuáles son las catequistas atoladas?
las que en lugar de tener sangre en las venas tienen atole, que le circula despacito la sangre y en lugar de ayudar, estorban, que en lugar de hacer las cosas, lo único que se dedican es a buscar pretextos. Ya de verdad, catequistas avinagradas, que en lugar de tener sangre tienen vinagre. Esas catequistas que uno las ve y en lugar de expresarte una cara de alegría, te reciben con una cara de pasa, más arrugada y más enojadas. Les tienes un miedo, y lo digo porque me tocó vivirlo en alguna ocasión. Dan miedo de verdad de esas catequistas que en lugar de tener pasión y vivir con osadía su fe, la viven con vinagre. Bueno, el vinagre tiene una ventaja, que cuando tienen un accidente y necesitan una transfusión, no hay que ponerle sangre, hay que ponerles vinagre. Entonces, de verdad, amadas hermanas, hoy es estar aquí para ser testigos, y testigos que ya no tengan atole o vinagre en las venas, testigos que vivan con osadía la fe. ¿Qué tipo de testigos? Catequistas son los que hoy se ocupan en nuestro tiempo. Catequistas que dejen a un lado y dejen de parecerse a... Cuento una pequeña historia. Dicen, esta historia de hecho me gusta contarla mucho porque manifiesta mucho la realidad. Dicen que una vez había un señor que se convierte. Y era un señor que se convierte a la fe y él dice, de ahora en adelante voy a vivir mi fe en oración. Y deja la ciudad y se va a vivir al cerro. Y se va a vivir a rezar solamente y a vivir en una especie de cueva. Este hombre su día solamente se la pasaba en oración y allí en la cueva. Pasaron años que así vivió. Pero un día, imagínense, aquel hombre en su cuevita haciendo oración y de repente a la entrada de la cueva aparece una mujer bonita, pero bonita, así como todas las que están aquí. Lo digo con mucha humildad y con mucha certeza. Entonces, imagínense la escena, aquel hombre rezando y de repente se le aparece aquella mujer hermosa. Y aquel hombre, para vencer la tentación, junta sus manos y luego, cerrando los ojos, dice, Señor, cierra mis ojos. Después de un ratito de oración, lo vuelve a abrir. ¿Y qué creen que pasó? Estaba otra vez aquella mujer, pero sin ropa. Imagínensela. No se la imaginen. No se la imaginen. Entonces estaba aquella mujer sin ropa y aquel señor volvió a juntar las manos y luego dijo, Señor, ahora cierra tú tus ojos. Ya no sé qué sigue. Entonces, de verdad, testigos ya no sirven esa clase de testigos y nunca han ayudado al Evangelio. Esa clase de testigos que cuando ven las dificultades y las tentaciones, simplemente le dicen al Señor, Señor, cierra tus ojos por lo que voy a hacer. Esa clase de catequistas que van y dan su tema y en cuanto aparece la tentación, le dan la espalda a nuestro Señor. Catequistas atoladas, avinagradas, mediocres, no son testigos como quiere nuestro Señor Jesucristo. No son los testigos que realmente transmiten el Evangelio. También esta clase de personas, hay un poema, me gusta mucho, y es un poema de un hombre que muere. Y ese hombre muere y cuando llega delante de Dios, aquel hombre con mucha confianza le dice, vengo al cielo, Señor, vengo porque merezco estar contigo. Y luego Dios le dice, ¿y por qué vas a entrar tú al cielo?
Y luego aquel hombre le muestra las manos y le dice, mira mis manos, están limpias. Y Dios le dice, no vas a entrar al cielo. ¿Pero por qué? Mira, mis manos están limpias. Y Dios le dice, sí, están limpias, pero están vacías. Ya, insisto, testigos que no viven con osadía el Evangelio son precisamente aquellos que tienen las manos limpias. En una ocasión, en el seminario, despidieron a un seminarista. Y luego llega con el padre y le dice, padre, pero me están despidiendo si yo no he hecho nada. Y el padre rector le dice, por eso te vas, porque no haces nada. Gente con las manos limpias, pero vacías. No son los testigos ni las catequistas que necesita ahora el Evangelio. No son las personas osadas las que terminan teniendo las manos limpias pero vacías. También para el Evangelio al que nosotros servimos, para hacer caso de lo que dice Jesús, de que vino a traer fuego, no se necesitan esta clase de personas. Cuento también otra historia. Dice que una vez había un señor que se quedó sin trabajo. No tenía para darles de comer a sus hijos. Debía mucho y aparte ya no tenía ni para pagar la renta. Ya nadie le prestaba dinero. Y aquel hombre dijo, pues lo único que me queda es pedirle a Dios. Y él le escribe una carta a Dios. Y su carta decía, Dios. La carta decía, para Dios, y luego calle No Me Olvides, número 23. Y ahí va la carta escrita para Dios, con el siguiente contenido. Decía, a mí me han dicho que tú eres Dios y tienes que hacer caso de lo que yo te pido. Me quedé sin trabajo, no tengo para darle de comer a mis hijos. Me van a quitar la casa donde ahora vivo, y debo mucho dinero. Y la carta decía, como tú eres Dios, me tienes que mandar urgentemente 5,000 pesos. Entonces ahí va la carta para el correo. Cuando llega a la oficina, los encargados del correo la miran y dicen, ¿carta para Dios? Hay que abrirla a ver qué dice. Entonces la abre, la lee. El encargado del correo se conmueve tanto por ese hombre que les dice a los que trabajaban, órale, cooperen, échenle. Y entonces, entre todos, lograron juntar 3,000 pesos. Dijeron, aunque sea, no solo 5,000, pero ni modo. Y ahí va la carta de regreso con 3,000 pesos. A la semana llega la contestación. Para Dios, calle No Me Olvides, número 23. Y la contestación decía, Dios, me llegó el dinero, ya tengo trabajo, ya pude pagar la renta y ya darles de comer a mis hijos. Y luego la carta decía, postdata, la próxima vez que me mandes dinero por el correo, la próxima vez que me mandes dinero no me lo mandes por el correo. Los ganchos se quedaron con 2,000 pesos. Entonces, ¿saben cuáles son los evangelizadores, catequistas que viven realmente el Evangelio? Aquellos que han dejado a un lado la queja, que solamente ven lo malo de lo que les pasa. Le llegan 3,000 y se quejan por lo que no les alcanzó a llegar. Siempre ven lo malo en lo que está pasando a su alrededor. Ser catequistas y testigos como lo manda el Evangelio es dejar a un lado, sacarse el atole y el vinagre de las venas. Es entregarse con osadía, es mancharnos las manos, trabajar por el bien de nuestras comunidades, es hacer las cosas de la mejor manera, porque el Evangelio que nosotros creemos necesita ser transmitido a todo el mundo y no hay que quedarnos dormidos en nuestros laureles. Ahora, he dicho algunas cosas negativas de lo que no debe tener un catequista. Ahora me gustaría mostrar el detalle. ¿Qué es vivir con osadía?
Vivir con osadía debo reconocer que tengo 10 años de sacerdote. Estuve compartiendo 3 años, muy feliz, San Julián, 4 años más, también una hermosa comunidad de pegueros. Y es impresionante, de verdad, ver cómo le hacen cada una de ustedes para atender el catecismo. El brazo fuerte de nuestra diócesis en cuanto a la pastoral, ¿quién es? No las escucho. Son ustedes. Debo de reconocerlo porque he estado en la parroquia, porque he visto lo que ustedes hacen. Reuniones, atender a niños desde 3, 4 años hasta señores de 50, 60 años que quieren hacer la primera comunión, la confirmación. Les toca atender a 800, 900, 1000, hasta 1000 niños, no sé, más, en sus centros de catequesis. Es necesario organizar kermeses, rifas, están al pendiente de atender a los padres de familia, reuniones con los niños, exámenes del catecismo. Cada 8 días están allí atendiendo. Las he visto que no se desaniman porque tienen que dar catecismo en la calle, sentadas allí en el patio del centro de pastoral, de la casa de catequesis. Y lo hacen con mucho entusiasmo. Debo de reconocer también el esfuerzo que cada una de ustedes hace. Y debo de reconocer, amadas y amados catequistas, que sí se valora el esfuerzo de testimonio que ustedes hacen. Pero el hecho de valorar no quiere decir que no se debe de seguir exigiendo. Necesitamos catequistas que vivan con osadía su fe, que no se desanimen ante las dificultades, que sigan adelante a pesar de lo que pueda pasar, que no los apoyan, que faltan cuestiones, que los padres de familia no responden, que los niños no hacen caso cuando estamos dando el tema. A pesar de eso, se necesitan catequistas que sigan cada día luchando por transmitir el Evangelio de la mejor manera. Ahora, vivir con osadía. Cuento una pequeña historia verídica de lo que es ser testigos que viven con osadía. Una comunidad de pegueros, es una comunidad muy pequeña, está allí en el cerro. Tardas como 1 hora en terracerías para poder llegar ahí. Es una comunidad muy especial. ¿Por qué? Porque cuando en 1918, 1919, el señor obispo Orozco y Jiménez fue perseguido por toda la República Mexicana. De hecho, fue expulsado al extranjero. Y cuando él fue perseguido, estuvo buscando un lugar donde lo recibieran. Y lo recibió la gente de esta pequeña comunidad. Allí vivió varios meses. Y me tocó platicar con los nietos de los que hospedaron al señor obispo Orozco y Jiménez. Y ellos me cuentan una historia muy interesante. Dicen que allí se escondía el señor obispo, usaba barba, overol, andaba dándole de comer a los animales, trabajaba en el campo para que no se dieran cuenta que era el obispo, lo querían matar. Y en esta búsqueda llegó el ejército a esta comunidad. Cuando llega el ejército, sabían que allí estaba el señor obispo Orozco y Jiménez, que lo estaban escondiendo. Entonces los del ejército, ¿saben qué hicieron? Agarraron a un hijo de la mamá que vivía allí, agarran a un hijo, lo amarran de los pulgares, lo levantan en peso, apuntándole al hijo, le dicen: escoja o su hijo o me dice dónde está este señor obispo. Escoja. Y aquella mujer, con entereza, su respuesta fue: no sé dónde está este obispo que ustedes dicen. No le dio miedo defender su fe.
De hecho, la familia cuenta como algo extraordinario, que cuando le iban a disparar para matarlo, el muchacho logra zafarse de las ataduras, cae al suelo, lo golpean y le dicen, está bien, que viva. Pero sabemos que aquí está este obispo y ustedes lo están defendiendo. Sí, ese tipo de personas, de cristianos y de catequistas se necesitan ahora. Que vivan con osadía, sin miedo, que se atrevan a hacer las cosas como Dios manda. Y de hecho, cuando hablo de osadía, no es algo raro, algo que no existe. Hay muchas personas, y me gustaría pedirle, Felicitas, viene de San Juan de los Lagos, y ella nos va a contar una pequeña parte de su experiencia, de su testimonio de osadía a la hora de vivir el Evangelio y de ser catequista. Mi nombre es Felicitas Valdivia Macías. Soy catequista de la Parroquia del Espíritu Santo. Doy mi servicio en el templo de Nuestra Señora del Refugio. Comencé a dar catecismo hace 27 años en la Parroquia San Juan Bautista, en el centro de San Pío X. Después, el presbítero Juan Martí nos invitó a las mamás a dar formación de valores en las escuelas de gobierno. Ahí viví grandes experiencias. Luego impartí preparación para el sacramento de primera comunión, teniendo grupos de hasta 40 niños. Me satisfacía ver la atención que prestaban los niños en los temas que reflexionábamos y la emoción con la que recibían el sacramento de la reconciliación y Eucaristía. Y desde hace 12 años imparto preparación para el sacramento de la confirmación. La catequesis prebautismales comencé a impartirla desde que se erigió parroquia el Espíritu Santo en el año 2000. En todo este tiempo que llevo de servicio en la catequesis, he aprendido a valorarme y valorar a todos los que me rodean y a entender que mi tarea principal es servir a Dios en los demás. Lo más difícil que tuve que enfrentar fue convencer a mi familia para que aceptaran mi servicio en la catequesis sin descuidar mis deberes. A lo largo de estos 27 años de servicio, he experimentado la presencia de Jesús en mi vida. Los momentos difíciles de enfermedades y problemas han sido nada en comparación con las gracias que Él ha derramado en mí y en mi familia. Por este motivo, quiero seguir adelante en esta misión sin desfallecer. Encierro mi experiencia como catequista en un gracias, Señor, por concederme que también mis 5 hijas que me has mandado sean también catequistas. Y por último, a ustedes, hermanos catequistas, los animo a que perseveren en este hermoso servicio, en comunión con nuestros sacerdotes, siendo testigos de Cristo en la Iglesia y en el mundo entero, para que al final podamos decir con las palabras de Cristo: solo somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Felicitas, solo una pregunta. ¿Ha sido fácil y todo ha sido vida dulzura en el catecismo? No, ha habido muchas dificultades, muchos problemas que he tenido que brincar, pero Dios me ha sostenido en todo esto. Dios sostiene, Dios ayuda siempre. Juanita,
Juanita, ella viene de Huáscato. Ella nos va a dar también su testimonio. Buenos días. Mi nombre es Juana Romero Estrada. Pertenezco al Decanato 9, a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de Huáscato, Ayotlán. Tengo 7 años dando catequesis infantil. En este tiempo he aprendido a gozar con el servicio. Ha sido algo difícil enfrentar la evasividad y distracción de los niños para lograr meter a Cristo en sus corazones y la indiferencia de los padres de familia sobre la importancia de los sacramentos. Con los niños y con sus papás estoy ejercitando la caridad, viendo a Cristo en cada uno de ellos. Me he dado cuenta de lo alejada que estaba de esa caridad y de esta presencia de Jesucristo en los demás. Lo que siempre me levanta y me impulsa a seguir adelante es Jesucristo. Trato de hacerlo todo por Él y por los niños. Y como dijo el Papa Francisco, el optimismo decepciona, pero la esperanza no decepciona nunca. Yo digo que es verdad. Cuando nuestra esperanza está en Cristo, no importa que los frutos no se den en este momento, algún día se darán. Encerraría mi experiencia de catequista en esta frase de Lucas 17:10. No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y pido al Señor me conceda esta actitud de servicio, humildad y entrega. Por último, hago una cordial invitación a todas y todos mis hermanos catequistas aquí presentes, de que trabajemos con dedicación para meter a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para llevarlo a todos los que se acerquen a nosotros. Así evangelizaremos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras actitudes. Dios nos lo conceda. Gracias. Bien, agradecemos a Juanita y finalmente decirle a María Dolores, ella viene también de San Juan de los Lagos, a ofrecernos su testimonio. Buenos días a todos, mi nombre es María Dolores Muñoz y doy mi servicio en catequesis especial. Hace 12 años me inicié como catequista especial, pues me hice catequista por necesidad. Soy mamá de 5 hijos y mi segundo hijo con autismo. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando quise que mi hijo recibiera los sacramentos, sobre todo lo de la Eucaristía y confirmación, pues no había. Entonces, pues hubo ese vacío en mí, la tristeza que a veces la iglesia nos cerramos y creemos que nada más, pues todos formamos parte de la iglesia, pero nos rehusamos a darles su espacio a esas personas que están olvidadas y quizás por falta de compromiso los dejamos a un lado. Entonces viene la catequesis a San Juan de los Lagos y me inicio como catequista para que mi hijo se formara en esa catequesis. Pero lo bonito de ahí, que Dios también me invita a mí como catequista. En esta catequesis he aprendido a ver más allá, a ver con los ojos de Dios, a estirar las manos, a extender esos pies
para dar un servicio a un ser que estaba olvidado. Y en esta catequesis es muy hermosa. Si quieren conocer amor verdadero, hay que estar en esta catequesis. No hay más amor sincero que en nuestros niños especiales. Este compromiso es para todos, que inviten a sus sacerdotes a abrirse, que abran sus brazos a la catequesis especial. A veces nos pensamos que es muy difícil y no, es lo más hermoso. Aquí se vive la caridad y el amor. Una frase que a mí me llena de emoción es que no me puedo gozar de mi grande amor por Dios, sino de que Él me ama y tanto que fue que dio la vida por mí, al igual que tú. Eso me compromete a ser mejor catequista y abrir los brazos para recibir a estos niños. Esta catequesis no es solamente catequizar al niño, se catequiza a la familia junto con toda la comunidad. Y estos son los grandes logros que se llegan a vivir. Bueno, pues los invito a abrir sus corazones a la catequesis especial. Muchas gracias. Hemos querido transmitirles esos evangelios para recordar que vivir con osadía implica mucho sacrificio, mucha dedicación. Y me gustaría terminar este momento con 3 certezas, 3 seguridades para ustedes. La primera, dice que el gran conquistador Alejandro Magno, cuando iba a salir a una de sus conquistas, tenía todas sus posesiones y todo lo regaló, todo, absolutamente todo. Regala todas sus posesiones y uno de sus amigos le dice: oye, ¿te has dado cuenta que te quedaste sin nada? Y Alejandro Magno dice: no, te equivocas, me quedé con la esperanza. ¿Por qué vivir con osadía? Porque nos espera algo grande. Porque tu esfuerzo de cada día y tu dedicación es bien recibido a los ojos de Dios. Porque nuestra vida no termina aquí, vamos por algo mucho, mucho más grande. Entonces, les transmito una certeza. ¿Por qué vivir con entereza y dedicación nuestra fe? Porque tenemos esperanza. Segunda certeza que quiero transmitirles el día de hoy es la certeza de una pequeña historia. Dice que una vez había un escultor y ese escultor estaba haciendo una escultura muy hermosa, pero iba a ir en la parte más alta de una catedral. Cuando llega el arquitecto y ve a este escultor, le dice: ¿sabes qué? Ya no deja de hacer tu escultura, va a ir en la parte más alta y además le voy a poner una barda, nadie va a ver tu escultura, no vale la pena que sigas adelante. A los pocos días, el arquitecto de esta gran catedral vuelve a pasar y nota que aquel escultor seguía haciendo esta obra de arte. Y entonces le pregunta: ¿qué no te das cuenta? Que nadie va a ver tu escultura. Y aquel hombre dice: mire, yo sigo adelante porque los demás no lo ven, pero Dios sí lo ve. Amadas catequistas, quiero hacerte saber que vale la pena vivir con osadía porque Dios sí ve tus lágrimas, tus esfuerzos y lo que tienes que hacer para seguir adelante en la catequesis. Dios sí lo ve. Y por último, tercera certeza, también termino con esta pequeña historia. Dice que una vez había una viejita que no tenía para comer. Vivía en una gran ciudad en donde había una estación de radio, y esta estación de radio siempre la gente hablaba cuando una persona tenía necesidad. Entonces la viejita se quedó sin comer y con toda tranquilidad habla al radio y dice: pues no tengo de comer, vivo en tal
y ojalá alguien se apiade de mí. El conductor de la estación de radio le extrañaba que aquella viejita estuviera como tan tranquila. Y le dice, oiga, usted se oye, a pesar de que no tiene para comer, se escucha muy tranquila. Y la viejita dice, sí, yo tengo fe, yo sé que Dios me va a ayudar. Dice que estaba escuchando esta estación de radio un brujo. Y este brujo dijo, a esta viejita yo le voy a quitar la fe. Y ya sé cómo le voy a hacer. Juntó a sus secuaces y les dice, vayan por favor, compren una despensa, llévensela a esta viejita, y cuando pregunte que si quién manda la despensa, ustedes le van a decir que se la manda el diablo, para que se le quite la fe. Entonces, dicho y hecho, ahí van con la viejita, le llevan la despensa, y la viejita no preguntaba, nada más recibe la despensa. Como no preguntaba nada, le dicen los secuaces de aquel grupo, le dicen, oiga, ¿no quiere saber quién le manda la despensa? Y la viejita dice, no. ¿Por qué no quiere saber? Porque cuando Dios quiere, hasta el diablo obedece. Entonces, lo nuestro es de Dios. Certeza. Lo nuestro es de Dios. Y no hay poder en la tierra que pueda acabarlo. Vale la pena. Me gustaría terminar con un pequeño detalle de gratitud. Pido que todas se pongan de pie, por favor. Y es la gratitud de un sacerdote, una gratitud de una manera, dada de manera humilde, por todo lo que ustedes hacen por nuestras comunidades. Porque ustedes son el brazo fuerte que Dios tiene en nuestros pueblos. Le voy a pedir que incline su cabeza, y el regalo de gratitud es una bendición. Pido que el Espíritu Santo y la gracia de Dios te guarden y te guíen en tu camino, te protejan y te den fortaleza para seguir adelante. Pido que el Espíritu de Dios se haga presente en tu centro de catequesis, que reine la unidad, que reine la capacidad para transmitir el Evangelio con dedicación. Pido la bendición abundante para cada uno y cada una de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y les recompense todo lo que hacen. Gracias. Le damos las gracias al Padre Pedro Medina por compartir esta charla con ustedes, con nosotros. Gracias, y también el pueblo aquí presente, catequistas, te bendicen y te agradecen.